Historia de la psicología en el Perú y en el mundo. Iniciaremos definiendo la psicología. ¿Qué es la psicología? Ciencia que estudia los procesos psíquicos traducidos en la conducta humana. Desde el inicio de su historia, el ser humano ha elaborado hipótesis y teorías sobre el funcionamiento psicológico y los trastornos mentales. En la Edad Antigua, el inicio de la historia psicológica proviene de dos voces griegas: psique, alma, logo, estudio del alma. Durante la Edad Antigua decían que los trastornos mentales eran por posesiones de espíritus y demonios. La psicología nace al preguntarse uno sobre qué causa de sujeto percibe, recuerda y siente. Sócrates nos dice que el hombre espiritual está sujeto a la ética. Platón, el alma era separable como también eterno e inmortal. Aristóteles, padre de la psicología antigua, negó que el alma estuviera separada del cuerpo. Hipócrates, padre de la medicina, estudió las enfermedades físicas y psíquicas mediante el método inductivo y las atribuyó al desequilibrio en los humores o fluidos corporales. En la Edad Media, desarrollos y retrocesos. El pensamiento europeo quedó denominado por el cristianismo. Los trastornos mentales se atribuían a la comisión de pecados. Se trataban mediante rezos y exorcismos. En el mundo árabe, inmerso en su edad dorada, la medicina y la psicología, se describieron enfermedades de la mente como la depresión, ansiedad y demencia. Aplicaron tratamientos humanitarios. Empezó a estudiar los procesos psicológicos básicos. Desarrollos relevantes en la psicología asiática. En la filosofía hindú analizó el concepto del yo. En China ya se aplicaba en el test en el ámbito educativo, que se llevó a cabo el primer experimento psicológico. Renacimiento e Ilustración. En los siglos XVI y XVIII, en el mundo occidental, convivieron la concepción demológica de la enfermedad mental y el humanitarismo. Hubo la recuperación de la influencia de los autores clásicos griegos y romanos. También se habló de los trastornos psicológicos como alteraciones físicas y no morales. En esta edad realza más el nombre de la psicología, que empezó a ser más conocida. Hablaremos también de René Descartes, quien contribuyó a la concepción dualista, donde decía que separaba el cuerpo y el alma. Hablaremos de Jung, donde dice que la mente depende de influencias ambientales. Para Thomas Wild, trastornos mentales, alteraciones en el sistema nervioso. Frank Joseph habla sobre la frenología. Frank Mintz habla sobre las alteraciones físicas y psicológicas. Philip Pinit habla sobre que promovió el tratamiento moral de los enfermos mentales. Jean Denis uso de la estadística para analizar la eficacia de las intervenciones psicológicas. En el siglo XIX nace la psicología científica. En la segunda mitad del siglo XIX aumentó los conocimientos sobre la anatomía cerebral. Por ejemplo, Carl Wernicke habla sobre neuropsicología. También podemos hablar de Charles Darwin. Darwin fue muy importante en la influencia de la teoría de la evolución. Contribuyó al desarrollo de la psicología comparativa, escribió la expresión de las emociones en el hombre y los animales. En 1879, Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio de la psicología experimental, considerado padre de la psicología. Hizo que naciera la psicología científica. Afirma que la psicología es la ciencia de la experiencia y esta debe desarrollarse sin recurrir a la metafísica. Gustav Theodor, considerado padre de la psicofísica, este investigador inició la disciplina científica de la que nació la psicología. Emil realizó observaciones clínicas analizando meticulosamente los trastornos de la conducta de los pacientes hospitalizados. Carl Jung estudió alteraciones como la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Mencionar el funcionalismo y el estructuralismo, dos escuelas muy influyentes durante los últimos años del siglo XIX. Funcionalismo de William James estudia las funciones mentales, considerado un error separar la estructura mental en las partes elementales. Luego apareció la reflexiología a la mano de Ivan Pavlov. Se establecieron las bases del psicoanálisis, el conductismo, las dos orientaciones que denominaron la psicología de la primera mitad del siglo XX. Hablaremos sobre el desarrollo del siglo XX. Durante el siglo XX se establecieron corrientes teóricas primarias de la psicología actual. Podemos mencionar a Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis,
y popularizó la terapia verbal, revolucionó la forma en que dos seres humanos se concebían a sí mismos y no se conocía a fondo partes del subconsciente. Abraham Maslow es considerado padre de la psicología humanista. Esta corriente postula la tendencia de una tendencia humana hacia la salud mental y a una serie de procesos. También hablaremos de John Watson y de Bruce Skinner. Desarrollaron terapias conductistas centradas en el comportamiento cerebral, aparición de la psicología cognitiva. La historia de la psicología en el Perú y en el Perú. Veremos los momentos y hechos importantes. En el Perú la psicología inicia en el año 1553, fecha en la que empieza a funcionar la Universidad de San Marcos, donde se impartieron las primeras cátedras filosóficas. Hablaremos de Walter Bloom, quien influyó poderosamente en la conceptualización de la psicología, adhiriendo la corriente científica a esta disciplina. También tenemos a Honorio Delgado, que critica a la psicología experimental de laboratorio, considerado que esta limita la observación a fenómenos aislados y dice que compete más investigación de la vida psíquica, el estudio de las manifestaciones del comportamiento moral y patológico de los antiguos peruanos, importante aportación a la psiquiatría en la psicología en el Perú. Luego encontramos en los estudios de psiquiatría social a Humberto Rotondo, quien investigó sobre la adaptación de migrantes provincianos, estudió sobre problemas de prejuicios, agresividad, envidia y temores y conductas antisociales. También tenemos a Carlos Alberto, según quien desarrolló el concepto del síndrome psicosomático de desadaptación. Podemos decir que estos personajes influyeron en la participación de la carrera psicológica en el año 1953 de la Universidad de San Marcos, ¿no? En los años 1960-1990, la psicología inicia como una nueva profesión en el Perú. Tuvo que encarar varios desafíos. También podemos ver la profesionalización de la psicología. Condujo a la creación del Colegio Psicológico del Perú, establecido en el año 1980. Con esto podemos concluir que la psicología a lo largo del mundo y del Perú ha ido avanzando notablemente.